La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra, un espacio de reflexión a la luz de la Palabra de Dios. Continuamos meditando las cartas de San Pablo y estamos concretamente en la carta a los Gálatas, una carta pues muy apasionante de parte del apóstol, donde esencialmente está respondiendo a los problemas que se han suscitado en esta comunidad, principalmente la infiltración de estas personas, estos falsos misioneros, falsos apóstoles, que llamamos judaizantes, judíos convertidos al cristianismo y que siguen exigiendo a los que se conviertan a Cristo que sigan observando los ritos, las tradiciones propias del judaísmo. Y además Pablo, recuerden en esta carta cómo se defiende porque dicen que él no es apóstol, él no pertenece a los 12. Es cierto, pero Pablo fue llamado. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en 3 ocasiones se narra cómo Jesús resucitado se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y le pregunta a Pablo: ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Le pregunta Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese momento viene todo un cambio de corazón, de mente de Pablo, y con todo ese potencial que tenía en el judaísmo o como de formación judía, ahora lo pone al servicio de Cristo, al servicio del Evangelio. Y sobre todo como Pablo pues va a prevenir a los cristianos que no vuelvan atrás en sus prácticas a la idolatría, a las costumbres paganas. Es una carta pues apasionante. El texto que hoy les quiero compartir, seguimos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. El texto evangélico dice así, el texto de la escritura, dice: sin duda que se habrán enterado de cuál era mi conducta en el judaísmo, cuando perseguía con saña a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo superaba con creces en el judaísmo a mis compañeros de generación, destacándome como fanático defensor de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer y me llamó por su gracia, quiso revelarme a su Hijo para anunciar a los no judíos, yo, de inmediato, sin consultar a nadie y sin subir a Jerusalén a presentarme a quienes eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y estuve con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en esto que les escribo. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Sin embargo, las comunidades de Cristo que hay en Judea no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El mismo que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Hasta aquí pues el texto de la Sagrada Escritura, este texto donde el mismo Pablo va a defender contra este ataque de no ser apóstol. ¿Cómo demuestra Pablo que su misión no es un invento humano? Nos remite a su vocación, siguiendo el modelo del profeta Jeremías, así como este profeta, nacido hacia el año
650 antes de Cristo, Jeremías, fue llamado a hablar en nombre de Dios desde que estaba en el seno de su madre. Del mismo modo, Pablo fue elegido apóstol o enviado por Dios. Y aquí viene lo importante, como Pablo dice que él no se autoeligió, ni fue por tradición como era propio de los judíos, los puestos se los dejaba de una familia a otra, dice ni por enseñanza, como lo hacían los griegos. Recuerden que aquí Pablo convive con esta doble cultura judía y la cultura greco-romana, donde se elegían los cargos, por ejemplo, los griegos, pues era a través de la enseñanza. Dice Pablo, yo no fui elegido ni por familia ni por enseñanza, por lo que recibí la revelación de el mismo Cristo. Fue por el mismo Hijo de Dios y la recibió antes de conocer a los apóstoles. Fíjense qué importante este dato de Pablo, cómo esta revelación es anterior al mismo Pedro, aquí le llama Cefas o Kefas en griego, como se le llamaba a Pedro, y a Santiago, que el mismo Pablo dice eran las columnas de la iglesia. De ahí que el evangelio que Pablo predica sea para él mi evangelio, y no es un motivo de orgullo para Pablo, de vanidad, decir mi evangelio, sino que esto expresa la experiencia y el conocimiento que ha tenido de Cristo, dones confiados particularmente a él por revelación divina. Los contemporáneos de Pablo se sorprenden por esta elección divina al estilo de los profetas, de los antiguos profetas, y el don que se le confió, pues saben que se destacaba por su celo, por el judaísmo, que demostraba persiguiendo con saña a los creyentes. Y aquí está lo maravilloso en Pablo, como de lo que él predicaba, dice, lo que él era en el judaísmo, dice ahora con ese mismo celo, pues ahora lo utiliza predicando el evangelio. No nos extraña la maniobra de que fue objeto Pablo y muchos sucesores suyos. Cuando una doctrina no nos gusta, intentamos desacreditar al que la proclama. Si la iglesia también ahora defiende valores que resultan incómodos y no populares, pensemos la defensa de la vida, la justicia social, está expuesta a ser víctima de una campaña más o menos sutil de desprestigio o incluso de violencia. En el caso de Pablo, son los tradicionalistas instalados en la formación recibida los que no quieren que se mueva nada y atacan a Pablo, no lo respetan, porque según ellos ha traicionado los valores más sagrados del judaísmo. El modo indirecto de atacarle es negarle la legitimidad de su ministerio. La reacción tiene que ser una mezcla de decisión y de humildad, no por los caminos de la violencia o del interés personal. Si Pablo se defiende, es para proteger el evangelio que ha predicado y que ve peligrar por la intromisión de esos falsos profetas. No debemos buscarnos a nosotros mismos. El juicio crítico de los demás no nos angustia. Más bien nos sentimos juzgados por Dios, que nos conoce en profundidad y deseamos su aprobación. Recuerden el Salmo, Señor, tú me sondeas y me conoces hasta el fondo de mi alma. Nuestra meta no es defender la propia honra ni conseguir aplausos, sino anunciar el Evangelio, anunciar la verdad de Jesucristo. Eso sí, con la misma energía que lo ha demostrado San Pablo.
Pues vean qué texto tan bonito, pues, donde Pablo presenta este momento importante, justifica, pues, el hecho de ser llamado por Cristo y cómo él ha sido fiel a esa vocación, llamado por el mismo Cristo. Pues cada uno de nosotros, queridos hermanos, hemos sido llamados por Cristo a colaborar en su obra de salvación. Hoy el reclamo, el reproche de Cristo sigue presente. La mies es mucha, los trabajadores pocos. Estamos dispuestos a entrarle como Pablo, a defender los valores del Evangelio, a defender la vida, a defender la persona, a defender la justicia, a defender la verdad. No tengamos miedo. Pues bueno, continuamos con San Pablo. Por lo pronto los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julius Carrillo, y nos encuentras todos los martes desde temprana hora. Compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con tu familia, que esto sea un aporte para nuestra evangelización. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.